Me acompañan aquí a mis flancos izquierdo y derecho dos personajes a los que yo admiro mucho, que vamos a platicar sobre este tema de los Tohono-O'odham. En primer lugar, el maestro Manuel Jorge González Montesinos. Él es investigador, académico, y pues vivió mucho tiempo por allá por el rumbo de los terrenos de los Tohono-O'odham de México, los Tohono-O'odham de Sonora, y conoce mucho de sus costumbres, de su cultura. Y también invitamos, como todos los martes, al abogado Pedro Pablo Chirinos para que también nos ayude a visualizar el tema legal. ¿Cuál es la problemática? Bueno, ayer hablábamos con el gobernador tradicional de la etnia aquí en Sonora y con algunas de las autoridades del consejo tradicional. Hay dos enfoques, dos temas. Uno, bueno, están pidiéndole al gobierno federal y al gobierno del estado que los tomen en cuenta en los planes de justicia, porque ha habido pues muy buena aceptación de los planes de justicia para la etnia Yaqui, Mayo, Guarijío, Seri, etcétera, etcétera, para Cananea. Ahorita nos anunciaba la diputada Mayrani Peña que viene un plan de justicia hídrico para el río Sonora, pero nadie se acuerda que tenemos una etnia también, los habitantes del desierto, los Tohono-O'odham, mejor conocidos como pápagos, aunque es despectivo un poco en su cultura esta palabra, pero así los conocemos. Y por otro lado está este tema de la representatividad. Resulta que la planta fotovoltaica que se está construyendo en Puerto Peñasco y que promete ser la más grande de América Latina, está asentada en parte del territorio de los Tohono-O'odham, por lo cual la Secretaría de Energía estaba obligado a hacer una consulta para tener la aprobación de esta tribu. ¿Qué pasó? Que bueno, de parte de los representantes de la tribu en Arizona, específicamente en Sells, Arizona, ellos nombraron a un gobernador del lado mexicano, y esa persona, que no tiene en teoría la representatividad de las autoridades tradicionales, es quien dio el aval para que se construya esta planta fotovoltaica. Son dos cosas. Vamos primero con quienes no conocemos, maestro, a los Tohono-O'odham. ¿Qué son? Platícanos sobre ellos y sobre su organización, digamos. Depende de qué tanto nos queramos regresar en la historia. No es la primera ni la única etnia que ha habitado los terrenos del desierto, ancestralmente, ¿no? Pero sí, pues el registro arqueológico y el histórico reconoce la ocupación entre el año 800 y 1200 ya de la era cristiana, de una cultura llamada Hohokam, que significa los que desaparecieron. Ellos tenían un entramado comercial y puede decirse semiagrícola, nómada, que abarcaba desde Arizona y más allá hasta las costas. Comercio de sal, comercio de conchas, se comunicaban con Casas Grandes, Chihuahua, las fronteras no existían, pero había comercio internacional, por así decirlo. Bueno, los actuales Tohono-O'odham son descendientes de los Hohokam, como ellos bien mismos lo asientan en su historia oficial, ¿verdad? Se distinguen tres tipos de variante. Los Akimel, que son los hombres del río, estos habitaban entre Santa Cruz, por ahí, por Nogales, por esas partes. Estaban los grupos Akimel. Luego los Yashed-O'odham, que eran los hombres de la arena, obviamente en la costa, y los Tohono-O'odham, que estaban en la parte central del desierto, obviamente Caborca, San Luis, lo que es hoy pues Sonora, y bueno, Tucson, Sells. Actualmente están constituidos, creo que del otro lado son 4 distritos, con cabecera en Sells. Tienen un gobierno y una organización pues muy, muy detallada. La política compensatoria de los Estados Unidos. Mucha lana, ¿no? Pues sí, la política compensatoria de los Estados Unidos dio un giro por allá a partir de las fechas de los derechos civiles y esos movimientos. Les reconocieron presencia como nación. Puede ser que eso haya sido antes. Entonces, son una nación dentro de una nación, tienen su propio gobierno, su propio territorio, sus propias leyes incluso, y armonizan a través de una entidad que se llama BIA,
Bureau of Indian Affairs. Ellos con eso dialogan con el gobierno federal y estatal de Arizona, y pues efectivamente tienen propiedades, tienen casinos, tienen una organización gubernamental pues propia, y que pasa del lado mexicano. Efectivamente, la frontera cruza en los años 1800 durante los tratados, y la famosa compra de Gadsden, que fue la que compró Arizona, cruza la frontera, y esta etnia que estaba pues en aquellos años todavía sin el reconocimiento que ahora tiene del otro lado, pues se quedó del lado mexicano una fracción como la parte consolidada después del reconocimiento de la nación. Tienen, hay que decirlo, ¿no? Pues tienen sus propios códigos ellos de reconocimiento, tienen su propia visión, que es muy respetable, tienen su propio código, pues, de relación interétnica, pero a lo que a un servidor le tocó vivir cuando fui secretario del ayuntamiento y trabajé pues desde la universidad con estos grupos, ¿no? Pues sí se ve una diferencia importante en la visión de los Tohono O'odham de Estados Unidos con los de acá. Los de acá siempre han batallado mucho para ser reconocidos, por diversas razones. Se quedaron, pues muchos se dispersaron, como ya sabemos. ¿Por qué? Porque tenían que ir a vivir a una parte donde pudieran estudiar y trabajar y sus hijos integrarse, pero la identidad la siguen teniendo. El problema es acreditarla. Y aquí nuestro abogado podrá abundar sobre eso. Por ahí dejo y luego continuamos. ¿Cuál es a ver, ahora vamos con Pedro Pablo Chirinos aquí por el tema legal. A ver, hay una controversia que están planteando las autoridades tradicionales del lado mexicano, incluso han enviado cartas, han enviado toda una serie de cosas, y hay un documento de una minuta, digamos, del gobierno tradicional en Sells, Arizona, en el que ellos nombran al gobernador para México, que obviamente ninguno de los pueblos originarios lo reconocen, y sin embargo esta persona, Verlon José se llama, sí, muy conocido en Caborca, por cierto, pues es el que avala la planta fotovoltaica, ¿no? Sí, Jorge, gracias, buenos días, gracias por la invitación otra vez. Pues bueno, el auditorio tendrá que entender que este es un problema muy añejo, como ya lo dijo el profesor, el maestro, que aquí ellos estaban primero y luego llega una frontera que los divide. La frontera la pusimos nosotros y Estados Unidos, pero esto no significa necesariamente que ahora tengan que ser dos naciones diferentes con dos gobiernos diferentes, cuando por lo menos aquí de este lado de nuestro país está reconocido en el artículo 3 de la Constitución que ellos tienen, en resumen, el derecho a la libre autodeterminación de su pueblo y a la elección de sus dirigentes conforme a sus usos y costumbres. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ocurre que está este plan que es pues un tema de suficiencia energética, que es uno de los postulados de este gobierno, que es un asunto también de interés general, que haya esa suficiencia, esa soberanía energética, y vienen estas personas que definitivamente se sienten disconformes, no con la planta eléctrica, sino con el asunto de la representación que tienen ellos o no legítima de ese gobierno que se encuentra del otro lado de la frontera. Entonces ellos dicen, a nosotros no nos representan, y ellos están ahí un poco limitados, y definitivamente más que por lo que ellos hagan o no, por el tema histórico de las oportunidades y ventajas que han tenido los de la tribu del otro lado y la tribu de que han sido lamentablemente relegados, y a los que se les tiene que hacer un reconocimiento de esa deuda histórica y dar el apoyo para solventarlo. Ahora, yo quisiera mencionar nada más dos cosas, porque el conflicto es bastante amplio. Por un lado, yo diría que no es nuevo que a este gobernador Verlon José, él esté siendo reconocido para lo de la planta. Yo quiero rescatar que desde el año pasado y desde 2019, él viene ejerciendo este gobierno en los dos países, dentro de su nación. Incluso ha tenido estas reuniones con el presidente de la República, donde
se le ha reconocido como esa autoridad. Entonces yo creo que más que ser un problema de los Tohono O'odham con Comisión Federal de Electricidad, con la planta, es un tema interior que hay que resolver, no conforme a nuestra legislación, sino conforme a los métodos que ellos tienen, que hasta donde tengo entendido ellos también tienen una constitución, pero no pueden quedar ellos sin esta falta de representación. ¿Qué es lo que sería procedente? Para inconformarse con lo de la planta, ellos tendrían que intentar a lo mejor un amparo indirecto buscando una suspensión, como ya se ha hecho con obras como del Tren Maya, etcétera. Pero a la hora de revisar en el juzgado de distrito quién es el que lo interpone, habría dos ópticas. La primera es que como son parte de un núcleo ejidal o una comunidad en situación vulnerable, ellos de oficio podrían suplir la deficiencia de la queja y protegerlos con la mayor amplitud posible, con independencia si son o no los gobernadores de la etnia, ¿sí? Si dicen que los consultaron o no, corroborarlo. Pero si ellos son más legalistas en el juzgado de distrito, pueden decir, oye, entiendo el problema, pero no te puedo reconocer tu legitimación, porque hasta donde entiendo, de acuerdo a tus usos y costumbres, este gobernador es el que está reconocido no por México y por Estados Unidos, sino dentro de tus mismas normas. Entonces eso trae un conflicto que podría hacer que el amparo fuera improcedente también. Justamente, abogado, no está reconocido por los habitantes del lado mexicano, y efectivamente sí hay una gran diferencia entre los dos. Por ejemplo, los Tohono O'odham que habitan en Arizona tienen doble nacionalidad. Son mexicanos, tienen acta de nacimiento mexicana, tienen INE y tienen la nacionalidad, bueno, INE no, tienen nacionalidad estadounidense. En cambio, los que viven del lado mexicano no tienen la nacionalidad estadounidense. Por eso ellos se han ido reestructurando. Y obviamente, como están dispersos, ayer nos decía el gobernador Ramón Valdés, nos decía, es que a lo largo de los tiempos, primero, pues con el Tratado de la Mesilla nos dividieron al pueblo. Después nos vimos en la necesidad de salir a trabajar, de abandonar nuestros pueblos porque no teníamos qué comer. Y ahora es el crimen organizado que sabemos que está asentado en toda esa zona, los que los ha ido desplazando y desplazando. Y obviamente que las autoridades federales, en este caso el INPI, que es el responsable del registro, digamos, de los pueblos originarios, pues se siente muy cómodo negociando con un norteamericano que apenas habla español. O sea, imagínate, esa persona no representa ni en la realidad ni en lo jurídico. Es que imagínate nada más, tú también conoces a los yaquis, los yaquis que viven en Tucson, que también tienen otro tipo de organización, pues vengan y pongan un gobernador en Loma de Bacum. Yo ahí solo quisiera hacer un apunte, si me permiten, es que es diferente ese problema de quién es mi gobernador a si estoy yo de acuerdo o fui consultado o no para la construcción de la planta fotovoltaica. Parece que se consultó a un gobernador, pero el problema es que los de acá no lo reconocen y tampoco he visto yo que hayan accionado mecanismos para defender esos derechos políticos que tienen también, que serán revisados conforme a sus usos y costumbres. Hay un antecedente aquí de la designación de regidores étnicos, donde correspondían a este pueblo originario, y resulta que en el Tribunal Electoral se le dio en el del estado de Sonora, se le dio ese reconocimiento como gobernador a este señor José, ¿sí? Entonces, ellos tendrían que inconformarse primero sobre esa falta de representación, pero apelando no a esa diferencia de fronteras o de origen, o si habla él inglés o no habla español, sino a que violan algunas normas internas de ellos. Y eso sí el tribunal puede resolverles, el electoral del estado de Sonora. Sí. Estas divisiones al interior no son de ahorita, son también ancestrales prácticamente, ¿no? En los años 90, 94, había un representante reconocido como gobernador en los dos lados, se llamaba don Ascencio Palma. Él residía en Estados Unidos, pero venía con frecuencia al ayuntamiento acompañado de asesores para hacer gestiones propias. En esos años, el 95, hubo un acto de entrega de los territorios
Tojon Odam del lado mexicano fue un acto que se celebró en una comunidad que se llama Las Norias. Está a la izquierda yendo hacia Sonoita, pasando el Mineral de Juárez unos 30 kilómetros hacia la costa, ¿no? Por camino de tierra se llega a Las Norias y ahí se dio un acto de gobierno federal, RAN y demás, concurrió el ayuntamiento representado por un servidor, notarios y demás. Entonces, esas comunidades que según recuerdo son 7 de este lado, desde Las Norias hasta Quitobac, San Francisquito del lado derecho de la carretera, esas comunidades siguen teniendo, pues son personas, son personas como nosotros, con uso de, con sus derechos que deberían estar a salvo. Y digamos que la falta de comunicación y las diferencias que se tienen entre ellos, pues también son propias del interior, pero yo recuerdo nada más una cosa. CELS, el gobierno tradicional de CELS, tenía en su estructura una oficina especial de enlace, y le llamaban Mexico Liaison, y tenían diálogo con las comunidades del lado mexicano, que bueno, esa oficina, yo la busqué ahora a través de la página de la Nación Tojon, ya no se ve, no está presente en el directorio. Desconozco ahorita si existe o no, pero bien dice el licenciado, tendría que haber un diálogo al interior de ellos. Aquí habrá muchas personas que puedan reclamar o reconocer o no a determinadas autoridades tradicionales, pero aunque exista la figura de autoridad tradicional, en este momento se ve difícil determinar en quién recae. Yo creo que legalmente, no sé si coincides conmigo, Pedro, es que primero esta parte de los que están reclamando la autenticidad de la representación, pues tendrían que acreditarlo ante el INPI, ante CEDIS, aquí en Sonora, para luego poder no tenerlo que hacer ante un juez si es que quieren pues que levantar la mano. Que la verdad, te voy a decir una cosa, ellos no están en oposición al proyecto de la planta, lo único que quieren es ser tomados en cuenta. Entonces, para eso, yo pondría un ejemplo, que es el caso del estado de Oaxaca, que tiene más de 570 ayuntamientos, y más de 400 eligen su representación de acuerdo a sus usos y costumbres, ¿sí? El problema aquí es este factor de internacionalidad de la frontera que hay, y también de esa polarización de que se vive bien allá y la gente de acá está en el olvido. O sea, es un problema gravísimo que llega a tal grado de que nadie les ayuda a aclarar cómo procurarse esa representación aquí con las autoridades mexicanas, cosa que gracias a tu invitación y como me lo sugeriste, nosotros les vamos a ofrecer a los que estuvieron aquí para hacer sus gestiones ante el Tribunal Electoral, porque si bien ellos pueden estar o no representados por aquel gobernador, tienen derecho a elegir a sus propios gobernadores de acuerdo a sus usos y costumbres, y para eso incluso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay una defensoría pública para comunidades indígenas, hay una especie de procuraduría, no es tan conocida, apenas se está implementando su difusión, está con sede en las salas regionales, pero sí hay una obligación de las autoridades del Estado de procurar que ellos tengan una representación de acuerdo a las leyes de ese gobierno, y si en realidad ya en la actualidad no lo representa el gobernador que está allá, pues que tengan la oportunidad de adquirir un mejor gobierno que los pueda proteger y tutelar mejor, porque realmente es muy difícil la situación y la desventaja social que tienen. Así es, así es. Un comentario final, maestro. Pues no es primera vez que se hacen cosas sin consulta. Hubo un antecedente entre el 2004 y el 2007, se intentó poner un basurero tóxico. Ah, lo recuerdo, sí, claro. Anduvimos en esas actividades también, y lo que dobló la balanza, había oposición de Caborca, de Peñasco, de Sonoita, de todas partes, pero lo que realmente dobló la balanza fue que los Tojon Odam de Quitobac se inconformaron también. Porque consultas no hubo en ninguna de esas comunidades. Lo hicimos ver en las reuniones, en las post facto. La compañía Adam Steel se llamaba, pero aquí tenía un nombre mexicano,
convocó a reuniones, después de haber lanzado el proyecto, convocó a reuniones comunitarias en Sonoita y todos a unísono. Dijimos, no hubo consulta, señor, la consulta está al revés, porque están consultando algo que ya fueron a obtener permiso. Y bueno, es ese pequeño dato que también pesa, ¿verdad? Da cuenta de que las cosas sin consulta, nunca ni ahora, van a poder resultar, independientemente de que haya razones en los dos lados. Y fíjate que en el documento, que lamentablemente me se me olvidó hacerte llegar, el documento, digamos, la minuta de la autorización que da, es un documento oficial de la Secretaría de Energía y de CFE, no, nada más le preguntan a Verlon José. Y Verlon José nada más pregunta dos cosas. Oiga, ¿va a bajar la luz para la gente con esto? Sí, eso es ¿Y qué otro beneficio se va a tener? No, pues una derrama económica. Ok, gracias, autorizado. Vámonos, para adelante. Suelen ser muy parcos en su comunicación. Tardan mucho en decidir. Nosotros hicimos muchas reuniones de carácter conservacionista y de este tipo también, y es parte de su cultura. Hablan muy poquito, tardan su tiempo en tomar sus decisiones, pero pues son sus decisiones. Ahora, lo que pasa es que al interior de aquí, si no se, reiterando otra vez, si no se toman en cuenta los que aquí reclaman, también ser autoridad tradicional, que no gobernadora, pues tendrían que hacerlo. Lo importante, y un comentario final, Pedro, es que los tomen en cuenta. Sí, Jorge, pues yo lo que te quiero decir es que es importante reconocer estos problemas y la apertura que tú das en estos micrófonos para que estas personas puedan manifestarse es importante, porque no hayan estos espacios a veces en sus propias comunidades. No, entonces, de hecho no. Visibilizarlos les ayuda muchísimo, y es una posición que como maestro del periodismo yo quiero reconocer aquí frente a todos, y que al margen de esto vamos a procurar orientarlos para que ellos tengan esa participación dentro de su gobierno, con independencia de si esto trasciende o no a la frontera, ¿no? Ellos tienen el derecho a recibir esa asistencia y las autoridades están obligadas a proporcionárselas. Nada más que hay que conducirlos un poco, porque si nosotros, digamos, lo cotidiano es que desconocemos nuestros propios derechos, pues la gente en estado de vulnerabilidad, pues con mayor razón. ¿Y sabes qué es lo que piden realmente? Vivienda, trabajo. Básicamente. Nada más. Esto, o sea, no están pidiendo oro, están pidiendo sobrevivir. Nada más. Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos, gracias. Radio Social, emergiendo. Gracias, Jorge González. Yo lo veo con mucha esperanza este movimiento. Vas a ver que sí, gracias, Pedro Pablo Chirinos. Regresamos después de un mensaje de nuestros colaboradores.